Buenas noches, hermanos, buenas noches, saludándolos desde El Paso, Texas. Qué alegría poder estar con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Padre amado, Padre Santo, envía tu Espíritu que ilumine nuestra mente, que toque nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, dice Isaías 33, versículo 14. Isaías 33, versículo 14. Nos dice así. Isaías 33. Apartemos la cita bíblica. Isaías 33, versículo 14. Fíjese cómo dice la palabra de Dios, fíjese cómo dice. Antes de comenzar, envío un saludo a todos los que nos saludan. Buenas noches. Un saludo fraterno, Dios les bendiga. Y vamos a la enseñanza del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Dice así la palabra de Dios en Isaías 33, versículo 14. Se espantaron en Sión los pecadores. Sobrecogió el temblor a los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, escuchemos bien la palabra de Dios que nos dice en esta noche: ¿quién habitará? ¿Quién estará? Escucha bien, repito la cita bíblica. Isaías 33, 14. Dice la palabra de Dios: se espantaron en Sión. Sión es el pueblo de Israel. Se espantaron en Sión los pecadores. Sobrecogió el temblor a los impíos. Los impíos estaban llenos de temblor, llenos de miedo. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, ayúdanos a comprender con tu Santo Espíritu esta palabra. Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu, tu gracia, tu amor sobre nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se espantaron en Sión los pecadores. Dice la gran Santa Teresa de Ávila. Decía, al igual que otros autores, que no sabemos quién es el autor de ese poema que dice: no me mueve mi Dios para quererte. El cielo prometido.
ni me mueve para dejar de ofenderte. El infierno tan temido. Muéveme el verte en una cruz escarnecido. Muéveme el verte en una cruz escarnecido. Y este poema nos trata de hacer ver que no nos debe de mover ni lo hermoso del cielo, ni lo terrible del infierno, sino el sacrificio y el gran amor que tuvo nuestro amado Jesús. Eso sí nos debe de mover. Lo que nos debe de mover es el sufrimiento tan grande de Jesús. Y mire cómo dice aquí. Se espantaron en Sión los pecadores. ¿Por qué se espantan en Sión los pecadores? Porque generalmente cuando se habla del infierno la gente se espanta. Se espanta. Se espantaron en Sión los pecadores. Sobrecogió el temblor a los impíos. Sobrecogió un temblor a los impíos. Mis hermanos, mucha gente, óigalo bien, especialmente muchos hermanos, que se les va llegando ese momento de dar cuentas a Dios. Todos debemos de dar cuentas a Dios. Todos. Vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida. Vamos a dar cuenta de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros seres queridos. Escúchelo bien. Vamos a dar cuentas. Y por eso es que hay mucho miedo, mucho temor, y por eso es que la gente se asusta. Porque tenemos miedo a lo desconocido de lo sobrenatural. Queridos hermanos, todos nosotros, usted también, cuando llegue el momento de la muerte, a lo que más le vamos a tener miedo es a no haber dado el ancho en las cosas de Dios aquí y a morir y condenarnos. Por eso dice aquí, se espantaron en Sión los pecadores. Se espantaron. Sobrecogió el temblor a los impíos. Cómo tiembla la gente cuando está muriendo. Y cómo se queja y hace así. ¡Ah, ah, 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 ah! Qué terrible es el dar cuentas. Dicen los que saben, especialmente los sacerdotes, que murieron y volvieron a la vida, como el padre Carlos Cancelao. Dice que morir no es doloroso, que no duele, que realmente lo que duele es aquí, dejar esta tierra, ¿no? Con las enfermedades y todo eso. Pero dice que él estaba cansado, sintió un cansancio muy grande, se acostó en la cama y se le hizo tan pesado los pies que no pudo subirlos a la cama, y de repente se vio fuera de sí y pegó un grito fuerte para que viniera a ayudarle, y la hermana estaba como a 3 cuadras de distancia, y cuando él gritó, ya su cuerpo estaba fuera, su alma, perdón, estaba fuera de su cuerpo. Entonces, cuando el padre Carlos Cancelao cuenta acerca de la muerte y de los juicios que recibió, es impresionante, se lo recomiendo. Pero cuando cuenta acerca del infierno, dice cosas espeluznantes. Dice que Satanás
está sentado lleno de orgullo, de soberbia, y que por ejemplo, a los que aquí en la tierra le ofendieron cantando, ofendieron a Dios cantando, y que eran de grupos del mundo, cuando llegan allá, el demonio los hace cantar cosas feas en contra de Dios. Y cuando están cantando cosas feas en contra de Dios, les quema aquello que está cantando. El aire que respiran les quema, les hace sufrir enormemente. El padre Carlos Cancelado cuenta cosas tremendas que se las contó una señora de Colombia, que esa señora de Colombia fue al infierno, fue llevada por Dios al infierno. Y cuando habla acerca de lo que es el infierno y cómo sufren las personas el infierno, es algo terrible, terrible, espantoso. Por eso dice aquí, se espantaron en Sión los pecadores, sobrecogió el temblor a los impíos. Cuando las personas mueren y mueren sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, se quejan mucho, gritan mucho, hablan mucho y claman y claman y claman. Y la mera verdad, no descansan. Hasta que no llegan los parientes y se ponen en paz con ellos. Qué terrible es que en toda tu vida te confieses unas 2 o 3 veces, y la primera es cuando estabas niño para hacer la primera comunión y no sabías. La otra hay en el caminar de la vida y no sabías cómo confesarte. Y la última cuando estás enfermo, cuando te estás muriendo y estás en ese momento te quieres confesar y no sabes qué decir porque estás en agonía. Pero lo más terrible, mis hermanos, escúchalo bien, lo más terrible es que te gana el temblor, el miedo. Sí, porque si llevaste una vida de pecado, así vas a morir. Y dice aquí, se espantaron. Entonces imagínate la gente cuando está espantada, porque va a ir a dar cuentas a Dios. Y luego mira lo que dice aquí, sobrecogió el temblor a los impíos, a la gente impía, a la gente que no le gusta orar, que no le gusta ser piadosa, amorosa, atenta con los más pobres y necesitados. Se espantaron en Sión los pecadores, sobrecogió el temblor a los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién podrá habitar en ese lugar? Un fuego que consume, pero las personas no se les termina el sufrimiento. Los que ofendieron a Dios seguirán tragando un líquido hirviendo como el de la lava. Y será espantoso. Pero el problema es que las personas cuando mueren y son juzgadas, condenadas y van al infierno, sufren por toda la eternidad. Y entonces la situación, mis hermanos, es la siguiente. ¿Quién habitará ese fuego devorador? Dice aquí. ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Primero dice, ¿quién de vosotros podrá habitar con el fuego consumidor, devorador? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Dice aquí, oíd los alejados lo que he hecho, enterados los cercanos de mi fuerza.
Se espantaron en Sión los pecadores, sobrecogió el temblor a los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? El que anda en justicia y en rectitud y con rectitud, el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierran sus ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura. Palabra de Dios. El infierno, mis hermanos, es un fuego devorador, es un fuego que consume, pero las llamas son eternas. Y mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 19:20. Vamos acá rápidamente, ahora sí les voy a dar más citas bíblicas. Dice Apocalipsis 19:20. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado servicio de la bestia, las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Perdón, hermanos. Los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Hay un lago de fuego. Hay un lago de fuego que es terrible. Según Mateo 13, 40, 42, nos dice así la palabra de Dios en Mateo 13, 40, 42. Escuche lo que dice. Mateo 13, 40, 42. Y sucedió. No estoy en el 40, pero dice aquí. El enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para recoger de su reino todos los escándalos y los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes de desesperación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El falso profeta fue echado al lago de fuego, junto, como nos decía ahorita aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 19:20. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado el servicio de la bestia, las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un fuego que arde con azufre. Un lago de fuego, donde fue echada la bestia y el falso profeta. Y donde seremos echados tú y yo, si rechazamos el amor de Dios, si rechazamos el conocimiento de Dios, si rechazamos seguir a Dios, seremos echados a ese lago de fuego y azufre. Y mira lo que dice aquí. Qué impresionante. Cuando está hablando
y explicando la parábola de la cizaña, dice así: de la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se le quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes de desesperación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si se fijan, hermanos, Mateo, en el capítulo 13, 40-42, nos habla de cómo al final los ángeles de Dios recogerán a todos los que le han ofendido, a todos los que han escandalizado. Entonces ve por qué es importante guardarse del escándalo, guardarse de la maldad, guardarse del pecado, de no escandalizar a los demás. Y serán echados a ese horno encendido. Dice aquí: de la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes de desesperación. ¿Por qué hay desesperación en el infierno? En el infierno hay desesperación porque no termina el sufrimiento. No es, por ejemplo, 3 horas o 10 horas como en el purgatorio, o 6 meses o 1 año. Los que están en el purgatorio saben que van a salir y que van a estar con Dios. Los que están en el infierno saben ellos que no van a salir, y por eso se les hace eterno el infierno. Ellos saben que no van a salir. Entonces, el llanto y el rechinar de dientes de desesperación. Qué impresionante. También lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Fíjate lo que dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice? Que hay un lago de fuego, el fuego y azufre, y nos dice la palabra de Dios, hermanos, nos dice que arderán y que es ese lugar. Fíjese qué impresionante lo que dice aquí. 21:8 de Apocalipsis, lo repito. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, todos los que no evangelizaron por cobardes, todos los que no predicaron por cobardes, todos los que no misionaron por cobardes, todos los flojos que no ayudaron al sacerdote por cobardes y miedosos, al igual que los incrédulos, toda esa gente que no cree, toda esa gente que dice: yo hasta no ver, no creer. Pues fíjese que Jesús quiere que tengamos una fe ciega, que creamos sin ver. Fe es creer sin ver. Y la gente que dice: yo hasta no ver, no voy a creer. Entonces, mis hermanos, también los incrédulos irán al infierno. Mire lo que dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables. Entonces dice uno: los abominables. ¿Cómo traduce la Biblia griega? Vamos a ver cómo traduce la Biblia griega, Fíjense qué bonito. Apocalipsis
21, 8. Nos dice así, Apocalipsis 21, 8. Dice, mas los tímidos e incrédulos, o sea, los timoratos, los cobardes, tímidos, que tienen vergüenza dar testimonio de Dios, e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago encendido con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Está muy parecido, pero fíjese cómo es importante, grábese bien esto, cómo es importante no ser tan tímido, tan miedoso, tan callado. A veces no queremos decirle las cosas a nuestros hijos porque tenemos miedo. A veces no queremos decirle las cosas como dice la palabra de Dios a la esposa porque le tenemos miedo, o al esposo, o no, sencillamente no se las decimos a los compadres. Y mire lo que dice aquí. Pero los timoratos, los tímidos, los cobardes, los incrédulos, las personas que rápidamente se alejan de Dios porque no creen, los abominables. ¿Qué son los abominables? Lo que es la abominación son precisamente los astrólogos, los espiritistas. Y luego dice los asesinos. Entonces los asesinos, si no se arrepienten, los brujos, si no se arrepienten, los miedosos, si no se arrepienten, y también los incrédulos, van a ir al infierno. Los impuros. Hay mucha impureza en la vida de los homosexuales, las lesbianas, los adúlteros, la pornografía. Hay mucha impureza. Los impuros, los hechiceros, los idólatras y los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los hechiceros, dentro de la brujería, la hechicería y tantas cosas que se ven en la Sagrada Escritura, nos dice así la palabra de Dios. Las hechiceras eran mujeres bellas que hacían hechizos para que los hombres se quedaran enamoradas de ellos. Hasta Maná canta, es una hechicera. Y así es. Hechizos, pociones, hierbas para amensar al hombre. Los hechiceros, las hechiceras, los idólatras y todos los embusteros, los mentirosos, porque Satanás es padre de la mentira, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Usted me puede decir a mí, pero es que yo no cuento mentiras, pero a veces las contamos. Y cuando nosotros contamos una mentira, nos hacemos hijos de Satanás. Por lo tanto, no debemos de mentir. No debemos de mentir, hermanos. No os mintáis unos a otros. Los embusteros, los mentirosos, no heredarán el reino. Tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la primera muerte? La primera muerte es la separación del alma de tu cuerpo. En cuanto tú estás aquí, ¡fum!, sale el alma
Te quedas calladito así. Sale el alma, va a la presencia de Dios, es juzgada, pero tu cuerpo se queda inerte. Y nos dice aquí la palabra de Dios, nos dice que hay una segunda muerte. La primera muerte es la separación del alma de tu cuerpo, la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Escúchalo, tú no fuiste creado. Escúchalo bien. Tú no fuiste creado para... Escúchalo bien, hermano, hermana. Tú no fuiste creado para vivir sin Dios. Escucha bien. Dice San Agustín, Señor, tú nos creaste para ti y nuestro corazón no va a descansar ni va a estar en paz hasta que no descanse en ti. Entonces, fuimos llamados para estar con Dios, para vivir con Dios, para amar a Dios. Entonces, toda persona que no viva como pide Jesús, porque no basta decir, como dice aquí una hermanita, recibe a Cristo en tu corazón. No basta decir, yo conozco muchos hermanos separados que han dicho, yo ya recibí a Cristo en mi corazón y andan otra vez en las drogas y andan otra vez en pecado. No es cierto. No es cierto. La Biblia dice en Apocalipsis 2:10, el que persevere hasta la muerte, ese se salvará. Entonces no basta decir, ya acepté a Cristo en mi corazón. Hay que demostrarlo, mi hermana. Hay que demostrarlo, mi hermano. Demostrar con su vida, con su entrega, que pasen los años y usted se mantenga firme en la palabra de Dios, firme en el conocimiento de Dios, en la práctica de nuestra fe. No, cada maestro con su librito y cada loco con su tema. Pues, cuando ponen eso, pues a mí me da risa, porque en 40 años que tengo en esto, he visto cada cosa con los hermanos separados. Muy diciendo, hay que aceptar a Cristo en tu corazón, pero en su manera de vivir dicen lo contrario. Y por un tiempo andan ahí hasta con las faldas muy largas y después andan escandalizando a más no poder, como Yuri, como María del Sol, como muchas de esas mujeres que se hicieron hermanas separadas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? A veces la gente cree que los grupos, o en este caso, las pequeñas iglesitas con su pastor, con eso se van a salvar. Y no es así. No es así. Tienen que mantenerse firmes hasta el final. Porque cuando el pastor se les viene abajo y sale con su tontería, se desilusionan y terminan mal. Debemos entender que esto es entregarse a Jesús y seguir a Jesús hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. El que persevere hasta la muerte, ese se salvará. Yo ya tengo 40 años perseverando en las cosas de Dios. Y con todo mi corazón les invito a prepararnos para no experimentar la muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte segunda? La separación eterna de Dios. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Y es verdad. En Apocalipsis 20 nos dice así, en el versículo 11 de Apocalipsis 20, escuchen. Luego vi un gran trono blanco, a Papá Dios, y al que estaba sentado sobre él como justo juez. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras. Ahí está muy claro. Hay libros en los que se escribe toda tu vida. De acuerdo a tus obras vas a ser juzgado. Escúchalo aquí. Y los hermanitos te dicen, basta con que aceptes a Jesús. Sí, hay que aceptar a Jesús. Sí, en el corazón. Pero hay que vivir lo que pide Jesús. Hay que vivirlo. En esto se conocerá que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. A ver, ame a sus enemigos, ruegue por los que los persiguen. No basta alardear y decir, ya acepté a Jesús en mi corazón. No basta. No. Hay que obrar de acuerdo a lo que Jesús nos pide. Cuando ya te entregaste a Él y lo aceptaste en tu corazón, te falta ahora, ¿qué te falta? Te falta vivir. Mira lo que dice aquí. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros donde se está escribiendo la vida de cada uno. Y luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La tierra devolvió los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay un lago de fuego donde va a ser la segunda muerte, la separación eterna. Y ese lago de fuego es el infierno. Y nos dice aquí que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Entonces, ¿son importantes las obras? Sí, son muy importantes. Sí, muy, pero muy importantes. Oiga, Saúl, ¿y eso dónde viene en la Biblia? Pues en Santiago 2:14. Si usted ve cómo dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14, mire lo que va a decir. Póngase muy listo. Dice Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la pura fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, váyanse en paz, caliéntense y hártense, coman hasta saciarse, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:11 que habrá un juicio, y en ese juicio se abrirán los libros de tu vida, en las que está escrita toda tu vida. Y cuando se abran vas a ser juzgado, voy a ser juzgado de acuerdo a las obras. Después de aceptar a Jesús como mi Señor en mi corazón, debo de obrar, debo de vivir, debo de actuar como Él me lo pide. A esas obras se refiere. A las obras de misericordia. ¿Y cuáles son las obras de misericordia? Pues son las que les leí ayer. Mateo 25. ¿Y qué nos dice Mateo 25:41? En San Mateo 25:41 dice que todo aquel, escuche bien, todo aquel que no practique las obras de misericordia se condenará. Dice así el versículo
41. Mateo 25, 41. Escuche cómo dice. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué van a ir allá? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces es importante amar al prójimo y darle de comer. Es muy importante. Es muy importante. Darle de comer al hambriento, visitar al enfermo, ayudar a los enfermos. Es muy importante que tú vayas a la cárcel. Es muy importante que prediques, que enseñes ahí en la cárcel. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Era forastero y no me acogiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Estaba enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Al fuego eterno por no practicar las obras de misericordia. Es importante entonces practicar las obras de misericordia. Es vital para el católico. Es vital. Los hermanos separados creen que se van a salvar por su linda cara, pero no es así. La Biblia dice claramente, obras son amores y no buenas razones. Para no ir al infierno, escúchelo bien, tenemos que practicar las obras de misericordia. Dice Marcos 9:42. Escuche lo que dice San Marcos en el capítulo 9, versículo 42. Escuche, repito, Marcos 9:42. Mire lo que dice en Marcos 9:42. Y el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echan al mar. Que le echen al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir al fuego eterno, que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojados al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios exige, hermano, el reino de Dios. Exige que te cortes la mano y no hagas malas obras, que te cortes los pies y no vayas por malos caminos, y que te sajes los ojos y que no dejes de ver pornografía, dejes de ver mujeres, hombres. Exige. Más vale, y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, o sea, no veas. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojados al fuego. Escúchalo bien, hermano. Es tan importante lo que dice aquí. Mira lo que dice. Primeramente dice, y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen. ¿Cómo se escandalizan? Si tú no eres una persona alcohólica, pero estás con alcohólicos, ¿para qué tomas? No tomes, porque vas a hacer que los alcohólicos tomen. De preferencia no tomes, no escandalices, hermano. Yo sé que tomar una cerveza no es pecado, o dos. El pecado es embriagarte, yo sé. Pero
hay que sacrificarnos. Hay que sacrificarnos. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, los burros, y que le echen al mar para que no salga a escandalizar. No escandalices fumando, tomando, bailando desordenadamente en las fiestas. No escandalices, no escandalices, piensa en el fuego eterno, piensa. Y luego dice aquí, y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. ¿Para qué robar? Córtatela. ¿Para qué golpear? Córtate la mano. ¿Para qué hacer señales obscenas con la mano? Tirar dedo. Córtate la mano. Más vale que entres manco en la vida eterna que con las dos manos ser echado al fuego, que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. ¿Cómo el pie puede ser ocasión de pecado? Pateando a las personas, caminando por caminos de perdición. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al fuego. Un día, en Rusia, un cazador, al ir caminando y había nieve, no se fijó, y una trampa para osos atrapó su pie. Y no podía liberarse. Una de dos, o cortaba su pie o se moría, o llegaban los lobos y se lo iban a comer, o los osos. ¿Y qué hace? Con su gran cuchillo se cortó el pie y dejó ahí la parte de abajo. Se envolvió porque ya se había hecho un torniquete y así salvó su vida. Si para la vida meramente humana a veces es importante cortarse el pie, ¿cómo no va a ser importante para la vida espiritual no ir por ese camino? No visitar a esa mujer con la que puedes engañar a tu esposa o a ese hombre. No caminar por el caminito hacia el alcoholismo donde tus amigos están tomando o donde se están drogando o donde están haciendo maldades. No camines por ahí. La vida es corta. Escúchalo bien, la vida es corta. No mires pornografía. Aunque estés solo en el celular, no mires pornografía. Recuerda que el ojo de Dios te está mirando. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres tuerto a la vida que con los dos ojos ser echados al fuego eterno. Y luego dice San Marcos aquí, más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ser arrojado al fuego, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues todos han de ser salados con fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué impresionante, mis hermanos. El fuego que no se apaga, donde hay un gusano que no muere. Han descubierto un gusano que soporta las altas temperaturas de la lava en los volcanes, y ahí vive. Es impresionante cómo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Y mira lo que dice aquí en Mateo. Vamos a leer ahora Mateo 7:23 y 8:12. Mateo 7:23. Escucha lo que dice. Dice,
y entonces les declararé, jamás le conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Voy a leer un poquito antes para que vean por qué Dios rechazó a esas personas. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sí, los hermanos separados dicen mucho Señor, Señor, el Señor aquí, el Señor allá, pero no le hacen caso al Señor. No le hacen caso, hacen lo que ellos quieren. No obedecen a la jerarquía, a la iglesia. Mira lo que dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Muchos católicos también estamos así. Señor, Señor, pero no le obedecemos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Dónde vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios. Mira, mira qué hermoso. Sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A dónde nos va a apartar el Señor? ¿A dónde nos va a echar el Señor por predicar y no estar bien con el Señor? Mire, mire lo que dice aquí. Muchos me dirán, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás les conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Y es que, hermanos, no basta decir Señor, Señor. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Hay que hacer la voluntad del Padre Celestial. Hay que apegarnos a la palabra de Dios. Hay que meditar, saborear y apegarte a la palabra de Dios. A sacarte el ojo para no ver, a cortarte la mano y el pie para no pecar. Luchar contra el pecado todos los días y caminar con Dios. Porque si no va a decir, tú predicabas, pero nunca hiciste mi voluntad. Tú expulsabas demonios, pero nunca hiciste mi voluntad. Entonces, por eso dice que les dirá. Muchos me dirán, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? Y entonces les declararé, jamás les conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Y la última cita, Mateo 8:12, nos dice así, escúchela. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Voy a leer un poquito antes para que comprendamos. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se postrarán y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino. Entonces dice aquí el versículo 12, 8, 12, los hijos del reino, los herederos, los judíos. Dice, mientras que los hijos del reino, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes de desesperación, a la condenación, al infierno. Mis hermanitos queridos, así
Hemos visto estos 2 días rápidamente con bastantes citas bíblicas, casi como unas 7, 8 citas bíblicas diarias. Hemos visto lo que nos dice la palabra de Dios acerca del infierno. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve para dejar de ofenderte el infierno tan temido. Muéveme el verte en una cruz clavado y escarnecido. Sí, es importante saber lo bello que es el cielo, y es importante saber lo terrible que es el infierno. Pero lo que nos debe de mover es el gran amor que Jesús tuvo por nosotros al morir en la cruz. Amemos a Jesús, sigámoslo, y no dejemos, hermanos, de meditar que vamos de paso y que vamos a ser juzgados a través de las obras. Ya se lo leí. El juicio final va a ser para viejos y niños, grandes y pequeños, dice Apocalipsis 20:11. Y en muchos libros estarán escritas las obras de nosotros, pero habrá un libro que es el libro de la vida. Los que no estén inscritos en ese libro de la vida porque tenían buenas obras, serán echados, ¿verdad? Los que no estén inscritos porque no tenían buenas obras, serán echados al lago de fuego por no estar inscritos en el libro de la vida. Los que sí tienen buenas obras estarán inscritos en el libro de la vida. Hay que creer en Jesús, hay que amar a Jesús, hay que conocer a Jesús, hay que estudiar a Jesús, hay que seguir a Jesús y hay que demostrar nuestra fe con obras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te pedimos que nos des la gracia de amarte y de seguirte hasta el final. Señor, enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra y a hacer tu voluntad para estar un día contigo eternamente en el cielo. Te lo pedimos, Abba, Papito bueno, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense a rezar el rosario, hermanos. Vamos a rezar el rosario en 5, 10 segunditos. Comienzo el Santo Rosario. Por favor, no me dejen solo. Recen, porque una vida impía, o sea, una vida de una persona que no es piadosa, te va a llevar a ser mala. Por lo tanto, familia que no ora, el diablo se la devora. Familia que reza unida, permanece unida. Quédense a rezar con este misionero y con su esposa. Dios les bendiga. Nos vemos en 5 segunditos, 10 segunditos.